Bienvenidos a una nueva sesión. Aquí aprenderemos a usar bucles, en este caso el for y el while. Empecemos por el for. El bucle for. Esta sentencia permite ejecutar de forma repetitiva un comando o grupo de comandos varias veces. La forma general de un bucle for para ejecutar una expresión repetitiva que depende de un índice i es el siguiente. Hay que colocar for desde donde i va a ser la cantidad de veces que vamos a hacer las repeticiones, y aquí le señalaremos el lapso o la secuencia. Y dentro de las llaves hay que colocar la serie de comandos que nosotros queremos ejecutar. Por ejemplo, queremos imprimir o mostrar el cuadrado de los 10 primeros números naturales. Entonces, evidentemente, i tomará los valores desde 1 hasta 10. Entonces le llamamos a la estructura for o al bucle for. Entonces le colocamos paréntesis para poder indicar el cambio que tendrá los valores de i desde 1 hasta 10. Y luego lo señalamos cada repetición que va a ejecutar, ¿no? Entonces en este caso, como va a ir desde el 1 hasta el 10, va a repetir 10 veces el bucle. Y lo que va a ir cambiando en cada bucle es el valor de i. El valor de i cambia en cada bucle. Y ahí está, ¿no? Miren, en el bucle uno o en la repetición uno, i valía 1, entonces 1 al cuadrado es 1. En el segundo 2 al cuadrado 4, en el tercero 3 al cuadrado 9 y así sucesivamente hasta, en este caso, colocar el valor de 100. Entonces, en muchos casos, o digamos, ¿no? En varios casos, en la parte de la programación, hay un valor que va a ir cambiando, de manera que cuando se ejecute hay que colocar ese valor de referencia o ese valor variable, ¿no? Esa variable que va a ir cambiando, en este caso es el valor de i. Si nosotros no señalamos eso, igual se va a ir repitiendo una serie de comandos. Por ejemplo, si colocamos aquí hola y damos print del 1 al 5, perdón, en for del 1 al 5, lo que voy a decir es, ¿no? A ver, repite 5 veces este bucle, repetir hola, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Repite hola, primer bucle, en el segundo bucle, en el tercero, hasta llegar al quinto. Entonces, a esto se conoce como estructuras repetitivas, o lo que también se conoce como bucles. Entonces, en el mundo de la programación, vuelvo a repetir, está ligado a una variable que va a ir tomando ciertos valores. Y esos valores se van a ir almacenando. A ver, por ejemplo, ¿no? Si queremos almacenar dichos valores, podríamos hacer de la siguiente forma. A ver, vamos a colocarlo por acá, ¿no? Uy, vamos a ponerle control Z. Vamos a colocar así. Vamos a volver acá, almacenar en un vector el cuadrado de los 10 primeros números. Entonces voy a crear primero un vector de ceros, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar aquí C10. A ver, voy a colocar. Y aquí voy a repetir. Puedo colocar valores nulos o valores cualquiera, ¿no? En este caso voy a colocar ceros. Y está, ¿no? Es un vector de ceros. Entonces en cada repetición tengo que asignar, ¿no es cierto? Entonces, para asignar la posición, voy a utilizar, recuerden esto de los corchetes, que sirve para indicar la posición de los elementos. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, ¿no? En el primer bucle, guarda el resultado de 1 al cuadrado en la posición 1. Cuando i valga 2,
ubícame el segundo elemento y guarda o almacena el valor de 2 al cuadrado. Para el tercero, cuando i vale 3, ubica el tercer elemento y almacena el resultado de i al cuadrado. Ahí ya terminó el bucle. No he mostrado nada porque no hemos puesto nada de prints. Pero miren, veamos ahora, miren que antes el C10 estaba lleno de ceros. Ahora volvemos a ejecutar el C10 y está lleno de los números al cuadrado. Entonces, ahí en cada bucle nosotros le vamos asignando, de acuerdo al requerimiento que tengamos, el valor de i o simplemente que ejecute un procedimiento. También puedes escribir sentencias for dentro de otras. Esto se le llama bucles anidados. La sintaxis se representa en el siguiente bloque de código. Por ejemplo, ¿no? For, aquí el primer bucle sigue el índice i, que va desde A1 hasta B1. Ejecutamos los códigos. Si quieres, saltas al segundo bucle, que está dentro, pero evidentemente aquí ya debes cambiar la letra i, porque este segundo for va a tener otro índice, por ejemplo, la letra J, que va desde A2 a B2. Y ejecutamos un código 2. Entonces, a esto se le conoce como bucles anidados. Generalmente estos bucles anidados se aplican a datos el cual se van llenando en matrices. Por ejemplo, miren, voy a generar una matriz que almacena el producto de dos vectores. A ver, voy a tener el vector X que va desde el 1 al 3, como pueden ver, tiene tres valores. Y voy a tener el vector -1 a 1, que también tiene tres valores. Entonces, lo que voy a generar, si es un producto vectorial, tendré una matriz de 3 por 3. Y aquí estoy creando la matriz. Aquí estoy creando la matriz. Pero miren que esta matriz está lleno de ceros. Entonces, lo que voy a hacer es, eh, en cada una de esas matrices, voy a añadir el producto de los vectores, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, como los dos tienen tres elementos, tanto el i y el j van a ir desde 1 a 3, ¿de acuerdo? A ver, aquí le coloco, ¿no? O para evitar confusión, vamos a hacer simplemente esto. Vamos a pedirle que multiplique por -1 y 1, ¿eh? Entonces aquí sería así. Allí le voy a chancar -1 y 1. Y aquí el j, que es las columnas, va a ser 2. ¿De acuerdo? Entonces van a haber tres filas y dos columnas. Ahí está. Entonces, el i va a representar a las filas, entonces por eso va a ir desde el 1 al 3. Aquí el j representará las columnas y tendrá que ir desde 1 hasta 2. Entonces, lo que va a hacer aquí, ¿no? Es, a ver, eh, el fijo o el primero va a ser el mi, es decir, la primera fila, cuando j valga 1, la primera columna. Luego este segundo for tendrá que terminar su ciclo del 1 al 2 para que i pueda cambiar recién de valor. Y nuevamente el j tendrá que ir de 1 hasta 2 para que i pueda nuevamente avanzar de valor. En este caso, primero llenará el 1, 1, luego llenará el 1, 2, luego el 2, 1, el 2, 2, el 3, 1 y el 3, 2. Entonces, para ver por ahí el resultado, vamos a poner el print, ¿de acuerdo? Print, en este caso, m y coma j. ¿No? Recuerden que en la parte de matrices vimos que el primero corresponde a fila y el segundo a columnas. Y ahí está, ¿no? Entonces, el primer valor ha multiplicado x1, o sea, 1 por -1. Y ahí está el resultado. En el segundo multiplicó 1 por 1. Y así, ¿no? Sucesivamente. Y todos estos valores se han almacenado en la matriz M. Ahí está, ¿no? A ver, hagamos otro ejemplo parecido. Pero aquí simplemente que nos imprima los valores de i y j correspondientemente, ¿no? A ver.
Por ejemplo, voy a crear el vector X. He creado un vector X con los valores de -2, 2 y 4. Un vector Y, que es un vector de 5 y 10 nada más. Y lo que voy a indicar aquí es que me imprima los valores de tanto para X y para J de acuerdo al avance del bucle. Entonces, primero se mostrará, aquí dice, ¿no? El valor de Y es X, el primer elemento, es decir, -2, y el valor de J será eh, de 5. Nuevamente, ¿no? El bucle de J tiene que terminar su recorrido para que inicie o cambie de valor, en este caso, el elemento Y. Ahí está, ¿no? Primero inicia, en este caso, solo el elemento Y, en este caso -2. Miren, ¿no? El de J termina su bucle con 5 y 10 y luego cambia de valor el X. Termina los valores de J y nuevamente cambia los valores de X. Y así hasta completarse los bucles. Eso se conoce como bucles anidados. Esto de aquí también es útil o es bastante útil cuando se trabaja con data frames, ¿ya? Porque recuerden que un data frame tiene una estructura similar a la de una matriz, salvo que trabaja con este, vectores de diferentes tipos, ¿ya? A ver, a veces al realizar bucles se quiere evitar la ejecución del comando. Para ello se aplica un condicional y el comando next. Por ejemplo, ¿no? A ver, tenemos este ejercicio. Aplicar potencia al cubo de la secuencia -4 a 4, omitiendo el resultado del valor de 0. Entonces queremos igualito, ¿no? Como en el caso anterior, pero que nos muestre el valor del cubo, pero que cuando llegue a 0 no lo muestre. Entonces vamos a añadir, miren, dentro de un bucle, un for. Este comando next lo que nos indica es que si para este determinado valor simplemente no se va a ejecutar nada y va a ser un salto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a tener de -4 a 4 y lo que voy a hacer es llegar, ¿no? -4, -3, -2, -1, llegará a 0 y no imprimirá nada. O sea, no va a imprimir nada. Miren, ¿ah? Ahí está, ¿no? El cubo de -4 es -64. El cubo de -3 -27. Llega hasta -1, ¿no? Que es el cubo es -1 y de 0 se salta, ¿no? Ahí están. La condicional y en este caso el next, que significa salto o siguiente, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan esto, o esto de aquí, ustedes pueden utilizarlo cuando en un bucle hay determinadas, por así decirlo, valores en los cuales no se debe ejecutar. Entonces, simplemente lo relacionan con un if. Ya está. Por otro lado, eh, también tenemos un valor, una instrucción llamado break, que finaliza la ejecución de un bucle, ya sea for o while, en el cual aparece continuando la ejecución en la siguiente instrucción fuera del bucle. Es decir, un break lo que hace es, si encuentra en un for o en un while, dicho valor se detiene, ya no ejecuta más. O sea, a diferencia del next que daba un salto, el break culmina la ejecución o la serie de comandos que se está ejecutando. Por ejemplo, ¿no? Si colocamos for i desde -4 a 4 y le damos if i igual a 0, break, lo que estamos diciendo es que cuando llegue el valor de 1, de i igual a 0, la operación, el for o el bucle se terminará. Es decir, ya no completará hasta llegar a 4. Vean, ahí está, ¿no? Llegó hasta 0 y ya se terminó, a pesar de que se utilizó el for. ¿Ya? Entonces, son estructuras o comandos que debemos conocer que en ejercicios de programación resultan bastante útiles al momento de analizar o programar. Entonces, un primer bucle que estamos aprendiendo aquí es el for. Veamos ahora un bucle también conocido como while.
Bueno, while en inglés es mientras, ¿no? Entonces, mientras se cumpla una condición, se ejecutará una serie de comandos. Esta sentencia permite ejecutar de forma repetitiva un comando o grupo de comandos un número determinado de veces mientras se cumple una condición lógica especificada. Por ejemplo, veamos aquí. Imprimir el cubo del valor de i mientras sea menor a 5. Entonces aquí a i le voy a dar el valor de 1. Aquí está el while. El while, recuerden, es el famoso mientras. Entonces, mientras i sea menor a 5, imprime el valor del cubo. Ahora, para que esta ejecución no sea indeterminada, lo que voy a hacer es añadir un valor de 1, es decir, ejecutar un código más. Este es y ahí le elevo o le sumo 1. Este es lo que se conoce en programación como crear un contador, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que va a hacer es, ¿no? A ver, primero analiza la condición y luego ejecuta una serie de comandos. Y ahí está. En el primer bucle, i valía 1. Como es menor a 5, ejecutó, ¿no? Imprimió el valor de 1 al cubo. Luego le sumó 1. En el segundo bucle, nuevamente verificó la condición. Como i era menor a 5, ejecutó nuevamente el cubo y le sumó 1 para nuevamente hacer la condición. Noten que hubiera pasado, a ver, si no añadí el contador. Lo que va a pasar es que se va a ir ejecutando, ejecutando. Y como i no aumenta, va a seguir eh, imprimiendo el cubo de 1 infinitas veces. Miren, miren, le damos un escape para que ya termine. Entonces es importante que cuando uses el while no olvides añadir el contador. A ver, veamos por aquí. Ejecuta el valor de f de x al cuadrado menos 1 entre 4 para un vector de datos. En este caso lo que voy a hacer es colocarle el valor de x que va desde menos 10 a 10, ¿de acuerdo? Entonces aquí x toma los valores de menos 10 hasta 10. Y a ver, lo que voy a hacer es almacenar los resultados, ¿ya? En en un objeto llamado y. Aquí cuando ustedes ponen y c sin nada, va a crear un vector nulo que se va a ir almacenando. Ahí le vamos a dar el valor de menos 10. Ya, a ver, miren lo que tenemos por acá. A ver, tenemos el while. Mientras i sea menor a 10, menor o igual a 10, a ver, ejecuta este comando. Aquí vamos a tener el resultado provisional de i al cuadrado menos 1 entre 4. Entonces, este resultado lo voy a concatenar al vector y. Y como es nulo, va a ir almacenando o añadiendo los resultados provisionales. Recuerden que el resultado es un valor cambiante, porque va a ir cambiando en bucle en bucle. Y aquí estoy añadiendo el contador. Ejecutamos y ahí están. En Y, ahí están todas las funciones o las operaciones que he realizado. Una estructura parecida al while es la estructura repeats, que permite ejecutar repetidamente una expresión mientras se cumple una condición. Suele finalizar con una instrucción break para finalizar el proceso de repetición. Ya, la diferencia principal con el comando while es que while primero analiza la condición y luego ejecuta los comandos, mientras que repeat primero ejecuta y luego analiza alguna condición. Miren aquí, ¿no? Imprimir el cubo de los 5 primeros números naturales. I igual a 1, ahí está, y tome el valor de 1.
pongo repeat, imprimo, sumo y luego recién hago la condición. Y si se cumple la condición, le añado el break, que como en el for pone fin al proceso. Si ustedes quieren usar while o repeat, es gusto de cada programador o con el cual se sientan más a gusto. Entonces, tanto for, while y repeat son estructuras para generar bucles. Y en programación, casi todo está hecho en base a fors, whiles o repeats, añadiéndole pues con los condicionantes. Veamos algunos ejercicios para ver la aplicación del bucle for. Estas aplicaciones en análisis de datos son bastante útiles. Por ejemplo, vamos a ver un primer uso que tiene que ver con la imputación de datos. A ver, como ustedes saben, la imputación de datos es un método para reemplazar valores perdidos por valores que representen mejor la consistencia de los datos. Cuando haces una encuesta, por ejemplo, puede ser que no todos los encuestados den su edad, así que tendrás que imputar dichos valores por algún número que sea lo más cercano posible. Los valores omisos pueden ser reemplazados por el valor medio, mínimo, máximo u otro. A ver, vamos a cargar los datos clase 2.csv. Este archivo contiene datos perdidos de las variables numéricas representadas por NA. Emplee un bucle que permita reemplazar los valores perdidos por el valor promedio de las notas del curso en cuestión. A ver, me da un momento para mostrarles este archivo que es clase 2.csv. Ya, a ver, ahí lo tienen. Este es el archivo CSV, clase 2. Está separado por comas y tiene el encabezado, ¿no? Tiene el título en la primera fila. Entonces vamos a hacer el llamado de la siguiente forma. Y está, ¿no? Usamos un read table, clase 2.csv, encabezado verdadero y el separador, las comas. Ahí está, ¿no? Al igual que el archivo clase contiene las notas de un grupo de estudiantes de primer ciclo. Solo que aquí en clase 2 los valores perdidos están este, apareciendo en las variables numéricas, ¿no? Que son las notas de los cursos de matemática, lenguaje, química y física. Entonces por ahí hacemos un call sums para ver el número de valores perdidos por columnas, o en este caso por variables. Vemos que edad, sexo y carrera no tienen valores perdidos. Los valores perdidos aparecen desde mate hasta física. A ver, cuando tenemos valores perdidos, es un poco complicado hacer algunos cálculos. Por ejemplo, miren, si quiero calcular el promedio de la columna mate, me sale NA. ¿Por qué? Porque hay valores perdidos. Entonces, como hay valores perdidos, ya el R manda toda la información como NA. Si quiero omitir los valores, debo añadir el argumento na.rm igual true, es decir, remueve valores perdidos. Entonces, ahí recién tendría el valor, en este caso promedio, en el cual no se consideran los valores perdidos. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí hay que recordarnos cómo identificar un valor NA, ¿no? is.na nos indica o nos señala verdadero o falso si hay valores perdidos. Ya, entonces, aquí si nosotros hacemos esta codificación, nos estará indicando los valores perdidos, ¿no es cierto? En este caso de la columna 4. Entonces lo que voy a hacer es un for que vaya desde 4 hasta 7. 4 porque es la columna 4.
4, 5, 6, 7. Es decir, tengo que analizar desde la columna 4 hasta la columna 7. El promedio, vamos a llevarlo a, vamos a redondearlo, para no confundirnos tanto, para no meter tanto código. Promedio va a ser min, clase 2, corchete. Recuerden que el primer espacio vacío quiere decir que no voy a considerar ninguna fila. Y el segundo quiere decir la columna la cual voy a trabajar, ¿no? Si por ejemplo coloco clase 2 entre corchetes, coma, 4, es la columna 4. Es decir, voy a tener aquí el valor promedio de la columna I. Entonces aquí estamos haciendo, ¿no? Almaceno el promedio de la columna, de la yésima columna, ¿no? De la yésima columna. Ahora, ¿por qué? Porque este valor promedio es el que va a servir para reemplazar todos los valores perdidos de dicha columna. Por eso coloco is.na, clase 2, eh, entre corchetes la columna, y aquí señalo la columna. Entonces aquí hago la imputación de los datos. Y estoy imputando los datos perdidos. Entonces hago simplemente ese bucle y veamos la magia que encontramos por aquí. Ahí está, ¿no? El primer valor para mate era un valor perdido. El tercero también. El, el quinto también. En lengua, prácticamente todos los que están con decimales son los que han tenido que ser imputados. Entonces, ahí vemos una utilidad bastante práctica de, en este caso, el comando o el bucle for. Mm, Veamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo dice, imputar datos 2. A ver, cuando la variable es de tipo cualitativa, puede emplearse como reemplazo el valor modal. Y cuando es de tipo cuantitativo, el valor mediano. Aplique dicho conocimiento al conjunto de datos clase.txt. Bueno, este archivo ya lo tenemos desde la semana pasada, así que podemos usarlo. La clase, ahí está. Clase tiene valores perdidos tanto en variables cualitativas como en variables numéricas. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tengo que hacer, además de un bucle, es identificar si la variable es de tipo numérico o de tipo carácter. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Utilizo el is.numeric. Vamos a poner clase y vamos a poner en la columna 1, por ejemplo. A ver, resulta conveniente isNumeric para preguntar si es numérico, ¿no? Si es verdadero, es numérico. Si no, pues quiere decir que es de tipo carácter, ¿no? Por ejemplo, la columna 1 es de tipo numérico. Si ponemos la columna 2, me saldrá que es false, ¿no? Porque es carácter. Entonces, ya ahí tenemos cómo agregar el if, ¿no es cierto? Ahora, para poder agregar, en este caso, la moda, que acá dice, ¿no? Que si es cualitativa hay que emplear la moda. Entonces hay que usar la función table, pues, ¿no? Table, en este caso, a ver, veamos table clase 2 con clase en su segunda columna, ¿no? Entonces miren, ¿no? Para la columna 2 el valor modal va a ser el 38. En este caso, para ponerlo en primer lugar, podemos agregar, como ya hemos aprendido, el código sorts y para ponerlo en forma decreciente lo colocamos la expresión true. De manera el que tiene el mayor valor aparecerá en el primer elemento. Esto hacemos así porque no sabemos cuántas categorías puede tener. Y como yo solamente quiero el valor de 1,
le coloco así, ¿no? Llámame el valor 1. Pero ya, para ser un poco más específicos, yo no quiero el valor 38, yo solamente quiero la categoría. Entonces coloco la función names. Y ahí está, ¿no? Ya tengo el valor modal. Entonces, dependiendo de cada columna, simplemente aquí le voy a cambiar solamente por la letra I. Entonces, ahora sí, ¿no? Aplico un for que va desde 1 hasta 7. Le pregunto si es numérico. Acá, ¿no? Verifica si la variable es numérica. Y aquí vamos a guardar un objeto mediana, ¿no? Porque vamos a imputar con el valor mediano. Aquí hay que colocar median. Aquí vamos a colocarle, vamos a borrar el ROM para evitar códigos. Y aquí estamos almacenando valor mediano. Y aquí está imputando por el valor mediano. Ya, entonces como hemos aprendido, hemos, como hemos aprendido, debemos usar el else si es que no se cumple la condición. En este caso, si no es numérico, eso quiere decir que es de tipo carácter, ¿no es cierto? Entonces por aquí, miren, ¿no? Por acá había hecho otra codificación, pero vamos a hacer la que nos ha salido, ¿no? Vamos a colocar aquí names, clase 2, pero aquí hay que señalarle la columna, ¿no es cierto? Aquí hay que señalarle la columna. Entonces aquí lo que está haciendo es eh, identificar el valor modal. Almacena la categoría que más se repite, ¿no? Lo que se conoce como valor modal. Y aquí imputa el valor modal. A ver, esto es igualito a la que está por acá. Pero lo que aquí hay que cambiar la letra I porque va a ir cambiando la columna. Y luego imputamos. A ver, veamos por ahí. Hit clase ya ha imputado todos los valores. Si le damos call.sums de clase isNames, ¿no? is.na, veremos que ya no hay valores perdidos. Entonces, ¿qué aplicaciones más interesantes? Bueno, tenemos dos ejemplos más para que vean la utilidad de, en este caso, la librería que diga el bucle Forms. Entonces, puedes ver que se utiliza bastante en la programación. Gráficos según tipo de variables. Para el conjunto de datos clase que ya hemos imputado, si la variable es numérica, aplique un histograma. Y si la variable es cualitativa, aplique un bar plots. Por un histograma es, como vamos a ver gráficos en la semana siguiente, si no me equivoco, pero por ahora vamos a utilizarlos para hacer gráficos, ¿ya? Entonces, a ver, estamos haciendo aquí este de acá, parmrow, para que nos divida la parte de la pantalla gráfica en dos filas y cuatro columnas. Como son 7 columnas para que ahí aparezcan todos los gráficos. Entonces aplicamos un for desde 1 hasta 7, porque son 7 variables, y le pregunto, ¿no? Si es numérica, haz un histograma. Para hacer histograma hay que utilizar la función hist. En caso contrario, hay que aplicar un bar plot.
Pero un bar plot no se aplica directamente a una variable cualitativa. Miren, si pongo clase y le pongo en la columna 2, que es no me sale, ¿no? Bar plot se aplica a un table, a una tabla. Entonces primero tengo que ponerlo table y ahora sí, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto y nuevamente vamos a aplicar el par M4O para que nos salga todos los gráficos y ya está. A ver, aplicamos y aparece todo, ¿no? La primera variable es edad, está un histograma, segundo es sexo, el tercero es carrera y así sucesivamente. Muy bien. Vemos otra aplicación bien interesante en el foro. A ver, primero voy a borrar esta carpeta datos. Ya lo borré. Ya, miren, ¿ah? Se le pide usar un ciclo for para importar los datos de todos los archivos XLS y use alguna función para concatenar verticalmente todos los datos que importe. Ya. A ver, el problema es el siguiente. A ver, tengo un archivo WinRAR. A ver, un momento, les voy a mostrar. A ver, tengo un archivo WinRAR que se llama datos ventas. ¿De acuerdo? En este archivo WinRAR, como ustedes pueden ver, tengo las ventas de 20 días, por así decirlo, ¿ya? O de 20 sucursales. Y todos están en archivo Excel, ¿de acuerdo? A ver, por ahí vamos a abrir uno de ellos. Y está, ¿no? Tengo el producto, unidades, precio, costo, la fecha y la sucursal. Para todas las, ustedes pueden ver para todos los Excels. Tienen las mismas variables. Entonces lo que quiero hacer es que en una tirada de códigos, el R me junte todos estos archivos Excel, ¿no? Pero primero tengo que leerlo, pues, ¿no? Evidentemente tengo que leer todos los archivos y luego juntarlos en uno solo, ¿ya? A ver, miren, cada hoja, si no me equivoco, tiene más o menos 7.000 registros, ¿no? Porque la primera es la variable. A ver, noten, todos tienen 7.000 registros, ¿ya? Y cada uno corresponde a una sucursal diferente. Ya, entonces, a ver, en R tenemos lo siguiente. A ver, aquí vamos a ponerle esto por arriba para que ustedes puedan observarlo mejor. Ya, aquí cargamos la librería read XL para leer archivos de tipo Excel. Y como en mi carpeta de trabajo tengo un dato zipiado, lo que voy a hacer es primero abrirlo. Entonces, primero genero una carpeta que abre el archivo WinZip con el comando unzip o unzip, ¿no? Aquí estoy señalando el nombre del archivo y aquí le estoy indicando que lo cree o lo guarde en una carpeta llamado datos. Entonces, miren, ¿ah? Aquí no aparece la carpeta datos. Y mi carpeta donde estoy trabajando es esta, tampoco aparece datos. Pero cuando yo ejecuto este código, aquí de la línea 255, perdón, 225, va a crear una carpeta de datos. Y en esa carpeta de datos, vean, está todos los datos del archivo WinRAR o WinZip. Entonces, con ese código lo que he hecho es este, abrir o, por así decirlo, ¿no? Descomprimir el archivo. Luego voy a copiar este de acá, este enlace de la carpeta, y lo voy a poner por aquí. Voy a copiar la ruta, como se dice, ¿no? Ya, pero acá la ruta va a aparecer con el slash volteado, ¿no? Ustedes tienen que colocarlo de esta forma, ¿no? Como si fuera una división, ¿ya? Por defecto aparece el slash en la otra diagonal, pero ustedes deben cambiarlo como si fuera el operador de división. Entonces, list files lo que va a hacer es enlistar todos los archivos de esta dirección. Con el argumento pattern, lo que estoy señalando es archivos de tipo Excel.
y que me llame los nombres. Entonces ejecuto y vean lo que va a aparecer. Lo que ha hecho es llamarme el nombre o la dirección de cada uno de los 20 archivos de tipo Excel. ¿De acuerdo? Y si le damos un length, vamos a obtener la cantidad de archivos, ¿no? Entonces, lo que voy a generar es un archivo de tipo lista. Lista es un objeto en el cual podemos almacenar una cantidad de objetos de otros tipos. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar una lista. Entonces, perdón, un for, ¿no? Aquí voy a aplicar el for, desde 1 hasta 20. Y en cada lista le voy a decir que miren, acuérdense este comando, ¿no? Read-excel archivos, pero voy a decir que en cada bucle me lea un archivo. A ver, veamos. Y tatán, y ya, ¿no? Luego de un ratito, ya terminó el bucle. Entonces, si le doy estructura, es una lista y me está indicando todos los archivos que ha leído. Si le doy hit datos, me va a mostrar, ¿no? Para cada lista. Ya, entonces, todo lo tengo en una lista, por así decirlo. Ahora, recuérdense del rbind, ¿no? Que une base de datos debajo de otro. Aquí lo que estoy haciendo es unir la primera hoja Excel con la segunda hoja Excel. Por eso está 14.000, ¿no? A ver, voy a guardar en un objeto llamado módulo la primera data, ¿no? En este caso, si lo pongo módulo, la dimensión es 7.000. Entonces, nuevamente voy a generar otro bucle, miren. Y en este siguiente bucle, lo que estoy haciendo es desde 2 hasta n. Y le estoy dando rbind, es decir, pon debajo de módulo el correspondiente archivo de datos desde i igual a 2 hasta 20. De manera que en cada bucle se va a ir agregando a la primera todos los archivos Excel. Entonces, vean la dimensión de módulo ahora. Eran 20 hojas y por lo tanto se tiene ahora 140.000 observaciones. Entonces, ahí está, ¿no? Hit, módulo, está la sucursal, ya se hizo, ya se juntó todos los archivos Excel en una serie de pasos utilizando el bucle for. Bien, cualquier duda o consulta que tengan, pueden hacerlo debajo del video o en el foro de consultas.